¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, acá de la Cámara de Diputados, en una previa de una semana en la que ya hay 2 sesiones convocadas. Me acompaña a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, mi amiga Verónica Benaim. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué haces, Mauri? ¿Todo ¿Cuánto bien? hace Muy que no te buenas veo? tardes. Sí, real. Hoy teníamos una sesión. Hoy vamos a estar acá haciendo el Una aguante. sesión exactamente convocada por la oposición, por algunos bloques, no por Unión por la Patria, sino por otros espacios políticos, que finalmente se suspendió y se va a pasar para la semana que viene, donde también el oficialismo convocó otras. Gonzalo Solabarrieta, hoy lo vi tempranito con una abstinencia de recinto que me preocupó. Porque estaba dando vueltas por el recinto porque, como dice Vero, hoy iba a haber una convocatoria de sesión y a él no le importa si hay quórum o no hay quórum. Él quiere estar ahí en la previa. Y siempre hay previa. Sí, nos si hay encontramos, convocatoria, hay previa. Nos encontramos. ¿Cómo andas, Mauri? ¿Bien? Bien. Nos encontramos y no había ni previa ni sesión, claramente, porque en este caso decidieron ayer por la noche dar de baja una sesión que creo que... Bueno, te voy a preguntar a vos y a ver si nunca tuvo un pico cercano realmente a lo que podía ser la posibilidad del quórum. Siempre estuvo más para el no que para el sí, esa es la realidad, y ese era el punto principal. Si no se abrían las puertas del recinto con el quórum, no se iba a poder emplazar ningún tipo de proyecto que la oposición quería proponer, en este caso para interpelar o para generar otro tipo de acciones con el jefe de gabinete de ministros. Por ende, decidieron postergarla para el próximo miércoles y ahí es donde aparece la estrategia, sin oficialización todavía, del oficialismo con otra sesión todo que ahora me seguramente contaste. lo ¿Ya qué vamos a hago ahora? ¿Me queda una hora? No, era un anuncio nomás, era un anuncio. Títulos del día. Bueno, recién lo decía Gonza, miércoles 20 de mayo tenemos 2 sesiones convocadas, una del oficialismo y otra de la oposición para las 10 y las 11 horas. Régimen de zonas frías es parte de la sesión pedida por el oficialismo. La Libertad Avanza para eso obtuvo este martes dictamen a las modificaciones de los subsidios en las regiones con más bajas temperaturas. Y este miércoles comenzó en el Senado el tratamiento de la reforma constitucional, la reforma electoral. Fue en la Comisión de Asuntos Constitucionales y una reunión informativa en la que todavía no hay consenso para dictaminar. Bueno, recién decía algo y mucho el señor Gonza. Te pregunto, Vero Benaim, tenemos 2 sesiones. Esta mañana supimos la de las 10 de la mañana, del próximo miércoles, pedida por el oficialismo. Sí. Y la oposición había pospuesto y había enviado un pedido de sesión para el mismo miércoles a las 11. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, vamos a recordar que esta sesión convocada para hoy solamente tenía en el temario pedidos de informes y un pedido de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, que, como ustedes saben, sigue involucrado en una cuestión judicial vinculada a su enriquecimiento de su patrimonio, que todavía no fue comprobado ni en la justicia, ni tampoco el jefe de gabinete ha demostrado o ha presentado la declaración jurada, ¿no?, que se está esperando. Bueno, en este sentido, algunos bloques consideraban que el temario tenía que ser único, pero al dialogar con los opositores de Unión por la Patria, bueno, no tuvieron, ahí hubo como un cortocircuito, porque el peronismo básicamente consideraba que había que aprovechar la sesión para poder sumar más temas que tienen que ver con la situación crítica que hoy están atravesando varios sectores aquí en la Argentina. Ante esta situación no se llegó al número. Yo había hecho un poroteo de 110 diputados aproximadamente. Era lo que daba si uno sumaba Unión por la Patria con la que iban a bajar de todas maneras. Unión por la Patria, que no está en la convocatoria, con los representantes de la convocatoria que están en el pedido de sesión. O sea, uno veía la división de Provincias Unidas, veía a la izquierda, veía algún que otro partido suelto como la Coalición Cívica, más alguna oposición como Marcela Pagano, le sumabas los 93 de Unión por la Patria y no te daba más de 110 porque no se sumaron más. ¿Va a cambiar algo para el miércoles? Bueno, la idea es que con el temario ampliado haya algunos espacios que se puedan llegar a sumar
Y poner básicamente las dos sesiones al mismo día también es dejar al descubierto que están todos los representantes. Claro, igual digo, día, si ¿no? vos crees que la sesión de lo pedido por la oposición Sí. va a tener más adeptos de lo que hubiera tenido hoy en su máximo representación. La idea es que tenga más adeptos. ¿Algún bloque que no firmó, que pueda venir? El temario es muy amplio, así que puede llegar a tener... Atraer algún que otro atraer algún gobernador. espacio, claro, tal cual. Y después tenemos la convocatoria oficial que salió hace un ratito nada Salió más. hace un ratito, sí. Que un poco lo habíamos anticipado ya la semana pasada y que tiene que ver con varios temas que propone el oficialismo, donde también se incluye el dictamen de zonas frías, del proyecto de medidas energéticas que tuvo la firma de mayoría en el día de ayer. Bueno, recién veíamos una imagen del Senado de la Nación donde se está realizando la Comisión de Acuerdos. Es la última sesión de acuerdos con ya la totalidad de los 77 pliegos de candidatos a jueces y fiscales enviados por el Poder Ejecutivo. Aquí vemos la ventanita. Se espera que se dictaminen hoy. El oficialismo ya tiene gran parte de los pliegos dictaminados. Se espera tener las firmas de los últimos despachos. A las 3 de la tarde va a haber una sesión en el Senado donde van a ingresar formalmente otros pliegos enviados esta semana, que un poco eran pedidos por algunos aliados para despachar los anteriores. El objetivo del oficialismo en el Senado es que por lo menos esta tanda inicial de pliegos llegue al recinto. Si no es la semana que viene, es la otra. Decías, Gonza. No, digo, pensando, ahora que mencionabas esto del Senado, está el proyecto que por lo menos la senadora actualmente, Patricia Bullrich, había un poco trabajado, que tiene que ver con el hecho de regularización del uso de armas y la entrega voluntaria extendiendo el programa actual. Pero mencionaba, digo, para la semana que viene hay un tema que es un tanto reglamentario tal vez, porque si la convocatoria principal va a ser la del oficialismo, que es a las 10 de la mañana, una sesión tapa la otra. Y para que la oposición pueda llegar a incluir o a solicitar una votación, que hoy lo hablábamos con Caro, para poder emplazar, por ejemplo, alguno de los proyectos que pide el pedido de informe. Se necesita un número... Se necesita tres cuartos de los presentes, y es una cuestión bastante complicada. No, acá el punto es, si conseguís, si el que convocó a la sesión a las 10 consigue quórum, la historia que hay en este Congreso... Es una vieja práctica. Se diluye. La segunda sesión se diluye porque al haber tenido quórum la primera, no tiene quórum la segunda. Me parece que y habitualmente son los mismos diputados los que dan quórum a una e ignoran la otra. O sea que quien no tuvo quórum, o sea, quien no logró bloquear la primera sesión, no va a levantar la mano cuando empezó la otra, che, yo quiero mi sesión. Hubo una época que era muy común. Era muy común, sí. Que se convocaran dos sesiones al mismo día y siempre había una que triunfaba y otra que no, claro, que se es caía. un duelo esto. Pero era muy común. Puede ser que no tenga quórum ninguna, También. No lo descartemos. Uno infiere que en la primera tiene que haber quórum porque el apoyo que tuvo la ley de hojarasca y zonas frías en los dictámenes, que son dos de los temas que están, reúnen quórum. Si uno ve la firma, reúne quórum. Pero puede ser que se enojen y que digan, no, quiero que la hagas otro día, no te doy quórum. Es tanto el poder que tienen los que no firmaron ninguna convocatoria que pueden hasta jugar con eso. O también pueden quienes convocaron a la segunda sesión retirar el pedido y convocarlo otro día. También. Pueden decir, ¿saben qué? El 27 o al día siguiente. Claro, sí. Que sería bastante inteligente porque no chocas con la búsqueda de aliados. O sea, están todas las alternativas abiertas. Si esto se hablara, si entre los bloques hablaran, por esto no pasaba, ¿no? Porque si se hacen sesiones ordinarias, esto pasa por una sesión ordinaria, directamente. Disculpen que sea antiguo, pero antes funcionaba así. Los miércoles venías... ¿Hace cuánto que ya no? 2010. Bueno, por eso. No, sí, hace mucho. Del campo, 2008, 2009. Sí. Venías el miércoles, y a la mañana se reunía la labor parlamentaria. Tenían el temario. Y los proyectos para interpelar a Adorni son proyectos que son expedientes que no tienen dictamen. Y que alguien puede decir, bueno, como no tiene dictamen, aprovecho la sesión ordinaria y pido. Pido sobre tablas. Y pido sobre tablas. Claro. O en el acta de labor parlamentaria, piden incorporarlo a la sesión. Si tenés una mayoría en labor parlamentaria, tenés una mayoría en el recinto, esas cosas se hacen. Y creo que en ningún momento lo van a pensar, porque si se volviera al sistema de sesión ordinaria, no tendrían un precio tan alto las sesiones. No tendría tanto valor esto de yo conseguí quórum, yo emplacé. Sería algo que se diluiría en la agenda. Sí. En cambio... Acá son más puntuales los temas. Son más puntuales y más fuertes. Vos llegás a conseguir quórum
y emplazar a las comisiones para interpelar a 2 ministros es fuertísimo. Claro. Como noticia. En cambio, si lo haces diluido en el marco de una sesión ordinaria, ni te das cuenta. Y me intriga saber también cómo era el trabajo de las comisiones en ese momento. Era más intenso que ahora y más desprolijo, hay que decirlo. Más desprolijo. Diputados TV cambió mucho la historia de las comisiones porque obviamente nadie filmaba, entonces en muchos casos por ahí no tenían la formalidad que tienen hoy las comisiones, ¿no? Claro. Pero sí se despachaba mucho. No tenía tanto precio reunirse, dictaminar, tomar una decisión. Me parece que eso podría revisarse porque estas sesiones serían evitables, ¿no? Una sesión para convocar a comisión no tendría sentido. Claro. O sea, pero bueno, esto entonces el miércoles tenemos doble sesión, entonces 10 de la mañana pedida por el oficialismo, 11 de la mañana pedida por la oposición. El que gana, gana. ¿Es así? El que gana, gana. El que tiene 129 va a resultar lo que van a sonar esos teléfonos. Pero de todas maneras, me parece que la oposición también puede llegar a tener una buena lectura, teniendo en cuenta de que si se presentan... Hay un espacio de la oposición que dice, hay un sector que se opone selectivamente a algunas cuestiones. ¿No? Entonces dejar en evidencia ciertos intereses de algunos espacios políticos y otros no, me parece que es una de las lecturas que la se van a poder hacer. La incorporación de la interpelación a Sandra Petovelo, que también tiene la sesión de la oposición a partir de lo que es el conflicto por el financiamiento universitario, eso puede complicar porque hay algunos aliados del gobierno, no aliados, pero algunos sectores que por ahí se oponen a hacer una oposición 24/7, como Córdoba, que fueron parte de la marcha, ¿no? También creo que Santa Fe en Rosario. O sea que esos sectores, por lo menos la parte en la que se tiene que tratar de presupuesto universitario, les va a gustar estar. Por eso me parece que hay que ver cómo madura el tema de la doble convocatoria, si le sirve a todos lo mismo, ¿no? Bueno, esta semana les cuento que tuvimos mucha actividad de comisión. El martes se reunió un plenario de la Comisión de Industria y Comercio para hablar de la situación de la industria metalúrgica. Expusieron actuales representantes y esto decía al terminar la reunión el diputado del PRO, Martín Aldoraín. Bueno, muestra la realidad de las economías regionales, los procesos que está sufriendo la industria. Fueron cambios muy bruscos de una Argentina que no podía salir, que no podía arrancar. Y hoy lo decía Sturzenegger a la mañana en Jonagro. Agradecer que Argentina hoy tiene nuevos problemas. Tuvimos 40, 50 años con los mismos problemas. Inflación, emisión, falta de rumbo, los chicos que se nos iban del país. Hoy tenemos nuevos problemas. Cómo competimos con el mundo, cómo protegemos nuestra industria, cómo nos hacemos más fuertes. Así que muy bien el debate, bienvenido el debate. Bienvenido que los empresarios y los gremios vengan a defender sus posturas. Y una cosa muy importante que salió hoy, se hablaba más que de impuestos nacionales, de impuestos nacionales. Ingresos brutos, sellos, CIRCREP. Esos son todos impuestos que hay que reclamarle a los gobiernos, a los gobernadores. Así como le reclamamos al presidente Milei y a Nación una baja de impuestos, también tenemos que reclamarle a las provincias la baja de impuestos. ¿Por qué? Porque lo veíamos hoy en la industria. Estamos quedando afuera, somos pocos competitivos y están peligrando muchos puestos de trabajo. Así que me parece que muy bienvenido el debate. Hay que estar más cerca del que trabaja, del que genera laburo, pero con una batalla, saber cuál es el objetivo, no venir a hacer un discurso, culpar, poner en un caso a Nación o lo que sea y no llevarse nada. Trabajemos, pidamos una reforma impositiva de fondo y que los gobernadores se sientan a conversar. Escuchábamos a Martín Aldoraín, diputado del PRO, y también sobre el tema de la industria automotriz habló uno de los que tuvo a cargo de la convocatoria, que es el diputado presidente de la Comisión de Comercio, si mal no recuerdo, ¿no? El diputado de las Provincias Unidas, Juan Bruje, diputado cordobés, presidente de la Comisión de Comercio. Cordobés, un lugar donde la industria automotriz es muy fuerte, como también la industria metalúrgica, y esto decía. Hoy tuvimos la reunión de la comisión en conjunto entre comercio y pymes, en donde hemos recibido a la industria automotriz, especialmente la industria autopartista. Han venido representantes de las cámaras en la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, de empresas importantes como Iveco, por ejemplo, en donde nos han manifestado en qué situación se encuentra hoy la industria automotriz. Y bueno, nos dieron un montón de información, de datos concretos, en donde básicamente para
sintetizarnos, están pidiendo la prórroga de una ley nacional, que es la que está permitiendo tener un tratamiento especial, que es del año 2016, que se vence el año que viene, porque tuvo una duración de 10 años, y que eso permitiría básicamente mantener en valor la cadena autopartista junto con las terminales automotrices grandes que hoy están radicadas en la República Argentina, y dar una gran producción. Por ejemplo, nos hablaron de cómo somos a nivel mundial competitivos, somos el cuarto país del mundo que competimos en lo que hace a las pick-up. Esto también nos trasladó al tema vinculado con los impuestos de exportación que sigue gravando el gobierno nacional con relación a los automóviles que se fabrican en la Argentina. Hay 12 países en el mundo que exportan impuestos, bueno, Argentina es uno de ellos. Y el otro aspecto importante también señalado es la problemática del convenio con el Mercosur, en especial con Brasil, por los componentes regionales para que un vehículo sea considerado como auto de Mercosur y tenga un arancel cero. Eso nos trae aparejado que revisemos, y de la Comisión de Comercio, que tenemos también Comercio Exterior, nos hemos comprometido a trabajar en esas líneas. Las comisiones, Gonza, son foros a veces, ¿no? Eso hay que aclararlo. Sí. No necesariamente se dictamina, y en el caso de este plenario fue un caso, ¿no? Sí, fue un caso donde ya estamos viendo, bueno, un trabajo bastante constante, ¿no? De la Comisión de Comercio y de Pymes, en este caso con el sector autopartista, que está reclamando la extensión de o la prórroga, en realidad, para decirlo técnicamente bien, de esta ley del año 2016, que es la 27.263, del fortalecimiento autopartista, que básicamente le da algunos beneficios ante la situación por una baja del 17% en el primer trimestre del 2026 y la dura competencia, ¿no?, con las importaciones, y también con algún riesgo por pérdidas de trabajos que se pueden llegar a esperar. Por ende, como bien vos decís, este tipo de comisiones informativas abren la posibilidad a que representantes de distintos sectores vengan a expresar, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la ley Hojarasca, donde se quitó un artículo muy importante para, recordemos, cooperativas. Las de las cooperativas, exactamente, en donde, bueno, había surgido en la Comisión de Asuntos Comparativos. Había surgido... No en el propio debate de Hojarasca. Sí, ayer también se reunió la Comisión de Asuntos Municipales, y fue un pedido de Banfi tomar el tema de las cooperativas en los municipios. Ajá. Y bueno, se tomó nota de que va a ser un tema fue también por de el la cambio, agenda. por el cambio que hubo en Zonas Frías. También. Exacto, que se sumó a cooperativas. No sabía que se había, buen dato, no sabía que se había generado en la Comisión de Asuntos Municipales, en Zonas Frías, las cooperativas, las distribuidoras de las cooperativas provinciales y municipales fueron incluidas en las condonaciones de deuda que tienen con Camesa. Bueno, Vero, ayer estuvimos en el Senado, reforma electoral, empezó el debate, ¿qué pasó? Arrancó el tratamiento de la reforma electoral, la reforma política que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Esto es en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, senador representante de la provincia de Tierra del Fuego, y que, bueno, justamente tuvo como acto inicial la palabra de María Luz Landívar, que es hoy asesora del Ministerio del Interior, pero que ella viene de haber sido hasta hace unos días atrás nada más directora de titular de la Dirección Nacional, Dirección Nacional Electoral. Ahora quedó como asesora, me explicaban algunas cuestiones jerárquicas y algunas cuestiones que todavía no tienen nombramiento, pero bueno, en carácter de asesora, y como ella estuvo a cargo de todo lo que fueron las elecciones del año pasado, las legislativas, sobre todo con la implementación de boleta única de papel, fue la que ayer estuvo exponiendo. Yo me detuve y quería compartir, más allá de las diferentes posturas, porque la verdad es que es un tema político que todos los bloques tienen para hacer aportes en cuanto a la reforma política. Recordemos que incluye tres cuestiones muy importantes. Uno, y como principal te diría, la eliminación de las PASO, de las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, que el gobierno nacional considera que son muy caras sostenerlas. Por otro lado, la inclusión de ficha limpia, y por otro lado, el tema de del financiamiento a los partidos políticos. Bueno, Landívar decía que Argentina tiene 44 partidos que están en orden en lo que respecta a todo el país para poder competir en las elecciones a candidatos presidenciales. 44. Exactamente. O sea que sin primaria van los 44 ahí. Deberían ir 44 a competir. Pero como se van a endurecer los requisitos, no te quiero espolear. Exactamente. Claro.
Exactamente, serían menos, Serían en menos. principio, ¿no? Según si esto sale aprobado tal como está, ¿no? El paquete cerrado como quiere parte de el gobierno nacional. Bueno, 710 partidos forman parte de los distritos, es decir, de las provincias que pueden presentar también senadores y diputados a competir. Están en condiciones hoy. Ayer Landívar decía que es uno de los países en Latinoamérica que mayor cantidad de partidos políticos tiene y Nos gusta participar. y ponía Nos como gusta. ejemplo la situación de Paraguay, que es otro de los países latinoamericanos o sudamericanos que tienen muchos espacios políticos, que tiene 35. O sea que en función de esto estaríamos primeros, ¿no? En la región. Bueno, después por otro lado explicó que desde hace 16 años está implementada la PASO en Argentina y que de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo 7 sostienen las primarias cuando son elecciones provinciales y en las últimas del año 2023, de estas 7, 5 la suspendieron. Es decir que, mostraba que tampoco hay mucho apoyo desde las provincias para sostener las PASO. Y esto también tiene que ver con que las primarias, cuando sos gobierno, conviene eliminarlas. Cuando no sos gobierno, la verdad es que es algo que pretenden sostener, ¿no? Los espacios políticos, porque es espectacular lo de la los historia de las ordenan, primarias. los ordenan. Es espectacular porque, claro, ningún gobierno tiene mayoría legislativa y se nota en ese momento, ¿no? Por eso las primarias siguen. Y bueno, surgieron como una casualidad enorme del destino. Un líder político como era Néstor Kirchner creía en un escenario que después no sucedió 2 años después. Quedaron y acá están. Y van a quedar, ¿eh? Exactamente. Porque me parece que hasta ahora el consenso es de la mayor parte de los aliados, hasta ahora no han mostrado vocación de eliminarlas. No hay interés, por eso la realidad es que habrá que ver cómo termina saldando las diferentes posturas que hay hoy en los espacios políticos, si flexibiliza un poco la postura del gobierno nacional. Claro. En el sentido de no ir con la decisión de que salga tal como está. El dato que decías no es exagerado. Todos los oficialismos evaluaron algún mecanismo para que no haya primarias. Todos. Recuerdo en 2011, cuando se iba a implementar por primera vez, que se escuchaba, bueno, pero por ahí algún juez las elimina. Pero se entendía que no le convenía al gobierno que incluso las había impulsado. Exacto. Después cada gobierno la quiso eliminar. La quiso eliminar. Sí. De hecho, yo siempre recuerdo algo que me quedó Marcos Peña, jefe de gabinete, en las elecciones legislativas del 17, conferencia de prensa. Yo estoy acreditada en Casa Rosada y le digo, ¿qué van a hacer con las elecciones? Las vamos a eliminar. Y nunca pasó. Después vino Guado de Pedro como jefe de gabinete, estuvo tratando de eliminarlas, sí. En su momento era el tema de la pandemia, básicamente era más que nada para... Pero hubo proyectos en 2022 también. Sí, era más que nada para que justamente como estaba restringido el poder moverse en pandemia, la idea era eliminar, bueno, las suspendieron en ese momento, pero no las eliminaron nunca. Gasto público, dijo Landívar que en 2023 se utilizaron... 1.240.000 millones en 10 agrupaciones políticas y entre todas ellas no juntaban el 2% de los votos. Acá tiene un dato que me pareció interesante que dijo un partido político, por ejemplo, no lo mencionó, no dijo el nombre, pero se invirtió en ese partido político 131.000 millones de pesos, obtuvo de financiamiento y solo logró 23.554 votos, ¿no? Para poner en esos términos, hablando del financiamiento de los partidos políticos. Por otro lado, dijo que seguirá vigente el fondo partidario permanente, esto es a nivel constitucional, pero se va a modificar la forma de los controles, ¿no? Que cada partido político que reciba este fondo va a tener que hacer presentaciones mensuales. Finalmente, Mercosur es otra de las cuestiones que estuvo mencionando Landívar, porque la idea es que no sea una elección directa como está establecido ahora. Gracias, Vero. Gracias por esta columna. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con toda la información acá del Congreso. Sabemos que el miércoles doble sesión. Entonces, convocada para las 10 horas, sesión del oficialismo. Temas, zonas frías por un lado, ley hojarascas, tema principal, tratados internacionales. Hay muchos temas también de declaraciones que están dando vueltas de todos los bloques políticos. Y el horario de la sesión busca tapar la que la oposición había convocado para las 11, estaba prevista para este jueves, pero se pasó para el miércoles, que tiene interpelaciones a funcionarios como el ministro, el jefe de gabinete de ministros, Manuel Adornes, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Doble sesión, el que tiene 129 gana. Esto pasó hoy a la mañana, porque la convocatoria fue esta mañana, cuando también empezó la última jornada de las audiencias de la Comisión de Acuerdos del Senado para completar los 77 pliegos que envió, el tratamiento de los 77 pliegos, las audiencias de los 77 candidatos, esto sería lo correcto, que envió el presidente para ocupar vacantes judiciales. A las 3 de la tarde sesión en el Senado, se van a aprobar algunos temas como acuerdos con los holdouts y el pliego de Carlos Maíquez, el padre del ministro, para que continúe como juez de casación. Estuvo también la Comisión de Deportes, que se reunió el martes a la mañana. El presidente de esa comisión es el diputado de Unión por la Patria, Jorge Chica, y esto decía. En la mañana de hoy, en esta comisión informativa de la Comisión de Deporte del Congreso, hemos recibido las distintas asociaciones, federaciones, todos los entes que nuclean el deporte de la República Argentina, escuchando la situación que vive el deporte de nuestro país, la situación que viven nuestros clubes, nuestros atletas, nuestros entrenadores, y hemos, creo que un resultado sumamente positivo, desalentador para lo que está viviendo el deporte, pero seguramente que a través de los distintos bloques que hemos dado cita hoy y nos hemos hecho presente, generar proyectos y leyes, sobre todo la restitución de los recursos del Ente Nacional del Alto Rendimiento, que nos permiten a nuestros atletas, a nuestro deporte, seguir creciendo, dándole la certeza de que pueden competir no tan solo en el país, sino también representarnos en el exterior a la República Argentina. Espero que podamos construir eso que buscamos, que el deporte siga siendo un pilar estratégico en nuestro país y también en las políticas públicas. Bueno, pintó charla acaso de la Comisión de Deportes porque hemos tenido muchos representantes, como el presidente, el anterior presidente, que era el diputado Baldassi del PRO, y es una comisión compleja porque puede legislar sobre las federaciones, sobre las cuestiones federativas que son nacionales, hablar de becas, pero después estás atravesado por las provincias y sobre todo por los sistemas educativos que lamentablemente, lo digo en palabras de muchos diputados que han pasado por esa comisión, no se ocupan mucho los sistemas educativos de las provincias de los deportes, ¿no? Sí, es difícil de que salgan dictámenes, ¿no? de esta comisión. Ayer yo miraba parte del debate y se vienen varios torneos importantes en diferentes disciplinas deportivas y muchos de los que estuvieron exponiendo le pedían al presidente de la comisión que se trabaje justamente en el dinero, en poder de alguna forma ayudar a los atletas, a los deportistas a poder ir a estos torneos. No sé si se viene un Panamericano, ahí sí. Gonza, vos... Sí, estaba viendo lo de Nadia Báez, el caso de Nadia Báez, que contó un caso de que nunca le había, en sus 20 años como atleta olímpica o atleta profesional, nunca le había pasado que le avisaran en tan poco tiempo previo a un viaje que no iba a poder viajar a una competencia. Claro. Por esto de los presupuestos, por esto de las federaciones que precisan del presupuesto del ENAR y que lógicamente es toda una cadena, ¿no? El presupuesto que va destinado al ENAR, el ENAR que lo destina a las distintas federaciones y los atletas que están lógicamente en el medio. Hablábamos también de la convocatoria nuevamente a Paula Pareto, la Peque Pareto, que es, recordemos, una judoka muy conocida en el campeona olímpica. De las más importantes. Campeona olímpica, y claro, lo que está pidiendo, ahora estoy haciendo memoria, lo que está pidiendo Pareto y varios deportistas es que se retorne con el viejo sistema de financiamiento, que es un impuesto al teléfono. Sí. Esto hay avances, uno piensa el gobierno no quiere, seguramente algo de eso hay, pero hubo un lobby fuerte de las telefónicas, me estaba acordando recién, la semana pasada, el año pasado, perdón, que uno hablaba con los referentes, son bastante activas las telefónicas, les cuento cuando hay una ley que no les gusta, un proyecto,
Y la pregunta que hacen ahora que se sacaron ese costo de encima es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no otro sector? ¿Por qué? Claro. Es al revés, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que lo haga el Estado, que lo hagan las provincias, que ¿por qué las provincias no ponen dinero para sus actividades deportivas o ayudan a sus federaciones y se juntan? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, es un tema, ¿no? Porque mientras no lo haga nadie pasa esto que no viajan los deportistas y se exacto. pierden competencias continentales que son las que te permiten después calificar para un Juego Olímpico, ¿no? Exacto, sí. Este tema no hace mucho tiempo, como bien vos decías, Mauri, había tenido su debate fuerte aquí en Diputados, pero se truncó de un momento a otro porque se había avanzado inclusive en las comisiones con varias reuniones informativas, pero no se llegó a buen puerto. No está mal el planteo, el tema es cómo contemplar, por ejemplo, a todo el universo de las telecomunicaciones en esto de ese 1% extra para los deportistas, para el ENAR, pero bueno, tal vez el cruce de datos y el cruce de información no sea adecuado para hoy poder hacerlo. Para no dejar solamente a las telefónicas, digo, en esto de el 1% dentro del aporte. Ayer también muchos destacaban que con la situación como está, solamente terminan yendo a competir deportistas que pueden costearse, ¿no? Claro. El traslado por sobre todas las cuestiones. Y esto deja fuera a una gran cantidad de chicos, de jóvenes o de deportistas que están en muy buenas condiciones, pero que no tienen justamente el dinero para poder ir a competir. Es interesante que las provincias escuchen estas comisiones, porque las federaciones son provinciales, los colegios son provinciales. Acá tuvimos un ex embajador de Uruguay, Mario Barletta, que era radical, y decía, en Uruguay las competencias deportivas se hacen en los colegios. No es que el chico va a la escuela y después se va al club porque en la escuela no le enseñan a hacer un deporte. Entonces, los colegios tienen o deberían tener cierta infraestructura como para hacer actividades deportivas. Las federaciones son provinciales, después acá están las confederaciones, pero las federaciones son provinciales y con el dinero, con el aporte que puede hacer la provincia, después los gobernadores sacan la foto con el deportista que es campeón olímpico. Sí. Entonces, también está bueno que se involucren un poco en estas discusiones. Porque es un mérito de la gestión también, ¿no? Cuando se logra un... ¿De qué gestión? De cualquiera sea provincial. Exacto, hay que porque ver, ¿no? Tenés la medalla, tenés el deportista que fue al colegio, que se educó, que fue a un gimnasio a entrenar, que fue al club, que está entrenando y que lo motiva también a encarar una carrera. Claro, exactamente. Bueno, también el martes por la tarde se dictaminó finalmente la ley de hojarasca. Hace 2 años que estamos escuchando hablar de este proyecto que en resumidas cuentas es como un digesto jurídico, o sea, una revisión de leyes que ya no se usan, otras que por ahí no sirven tanto. Tuvo dictamen, tuvo muchas firmas y esto decía el secretario de Regulación, exdiputado nacional Alejandro Cacas. Primero por lo histórico, porque es un tratado que Argentina firmó en 1970 y han transcurrido 56 años y todavía no lo hemos ratificado. Pasó en el Senado hace 28 años, es decir, pasó 28 años para que el Senado lo ratificara y ahora han pasado 28 años más hasta que viniera a diputados. Y es importante porque nos integra el sistema internacional de la propiedad intelectual. Este es un tratado que tienen ya 158 países, prácticamente toda la Tierra, y que hace una mesa de entradas única para las patentes, porque claro, vos haces una invención y querés que sea reconocida en todo el mundo, no podés ir país por país solicitándola en todos lados. Claro. Como Argentina hoy no está adherida a PCT, tiene que ir un inventor argentino tiene que ir país por país a solicitarla en cualquier lado, en cada lado. O si no, se tiene que asociar con un extranjero para a través del extranjero hacerlo en una oficina del exterior para que llegue a Ginebra. O sea, lo sometemos a un incordio. Fíjate que yo daba las estadísticas de los últimos 20 años. Había 160 solicitudes, solo el CONICET, por ejemplo. Lo que termina pasando es que muchas de nuestras pymes o startups biotecnológicas, que tenemos muchos investigadores jóvenes muy buenos en el área de biotecnología, terminan haciendo una sociedad en Estados Unidos o en otro lado para poder registrarse ahí y terminar solicitando el PCT. En cambio, si nos adherimos a esto, lo van a poder hacer acá, en las oficinas del INPI, del Instituto de Propiedad Industrial nuestro, y ya está. Les evitamos todo eso de tener que asociarse con un extranjero, ir a Perú o ir a Ginebra, presentar ahí. Toda una cosa, una locura que ningún país del mundo hace. Entonces ahora va a poder hacer todo eso a través de Argentina y con tasas mucho más bajas, porque cuando vos lo haces de países en vías de desarrollo y demás, o no país desarrollado, tenés tasas más bajas para poder solicitar el PCT. Entonces
le facilitamos la vida a nuestros investigadores, a nuestras pymes, a nuestras startups biotecnológicas, y ese es el principal resultado. Y tiene además algo positivo que nos integra con el resto del mundo, porque nosotros estamos haciendo muchos acuerdos comerciales ahora con la Unión Europea, con EFTA, con Estados Unidos, y todos les encanta que Argentina se integre, pero dice, che, respeten las reglas que tenemos todos, que entre esas son las de la propiedad intelectual. Todo, para variar, lo que se dictaminó esta semana, recordemos, es la ley de patentes, en realidad, la adhesión argentina al Tratado de Patentes. Para eso vino CACASE, que es un tratado que allá por los años 70 se elaboró, Argentina adhirió en los 90, y se sumaría ahora la Cámara de Diputados, ya se aprobó en el Senado hace casi 3 décadas, se sumaría la Cámara de Diputados con alguna reserva, algún capítulo que no saldría. ¿Tuvo retoques o no? Tuvo retoque, exactamente, y lo que decía de Hojarascas es porque recordemos que es parte de la sesión del miércoles, por eso me confundía. Sí, o sea, se ya tenía el dictamen. La semana pasada, pero y también el artífice fue CACASE, pero será parte de la sesión del miércoles. Sí, hubo un retoque en el patente, ¿no? En patentes, exactamente. Que fue el capítulo 2, ¿no? Sí, eso ayer no quedaba muy claro, que si tiene que volver al Senado. Sí, tiene que volver al Senado. Tiene que volver. Había una discusión respecto a si valía el dictamen original del Senado, pero sí tiene que volver. Bueno, justamente de uno de los temas que se habló, que tiene que ver esta semana con zonas frías, esto fue ayer, un plenario de comisiones finalmente se dictaminó el proyecto que va a llegar a la sesión, si hay quórum, el miércoles que viene, y al respecto hablaba el diputado de La Libertad Avanza por Salta, Carlos Zapata. En el día de hoy se han completado la integración de las autoridades de la Comisión de Energía y de Hacienda y Presupuesto, lo que es necesario para el normal funcionamiento de las mismas. En cuanto al tratamiento o el tema bajo examen en el día de hoy, donde pretendemos tener dictamen, es el régimen de zona fría. Este régimen abarca un sinnúmero de aspectos, pero lo podemos explicar en breves palabras. Son subsidios especiales para zonas donde realmente la baja temperatura hace que el habitante de ahí consuma más energía. Las modificaciones apuntan a que el subsidio o la ayuda vaya a quienes realmente lo necesitan. Cambiamos la filosofía que existía con el gobierno anterior de subsidiar la oferta y vamos a subsidiar la demanda en el lugar donde realmente no pueden pagar. Es una forma de poner justicia en la distribución de los recursos públicos, atendiendo las necesidades y atendiendo lo que es el federalismo. No es un país federal donde el subsidio se aplica a la oferta, o sea, los que se hacen ricos son las empresas que no hacen inversiones y el servicio es cada vez más deficiente. Escuchábamos a Zapata y ahora vamos a escuchar a Gonza, que estuvo estudiando uno de los temas más candentes de esta semana. Por ahí la palabra candente no corresponde porque hablamos de zona fría, pero bueno, más intenso podemos decir. Gonza, te las debo. Te están escuchando 257 diputados y todos tienen un interés particular en este proyecto. Todos tienen un interés porque... Y encima te van a ver antes de la sesión. Sí, es verdad, y vamos a tener que hablar seriamente con ellos para saber qué es lo que va a pasar con la zona fría. Claro, Mauri, yo imagínate, soy de Mar del Plata. ¿Qué hago? ¿Soy zona fría o no soy zona fría? Te pido objetividad. No, totalmente no. Vamos a hablar de este proyecto... Bastante tengo con Fredes. Totalmente. Es verdad, somos varios marplatenses. Bueno, ¿cómo? En BOM también. En BOM no sabemos. Vivió en todos lados. Nico Gallardo ahora también. Sumamos más. Nico Gallardo, claro. Sí, totalmente. Bueno, a ver, hablamos de esta modificación al régimen de zonas frías que el gobierno nacional plantea un cambio bastante importante, porque plantea un cambio no de las zonas en sí, completamente, sino además también de qué pasa con los ingresos de las familias que hoy tienen ese beneficio, que recordemos es básicamente un descuento importante en la tarifa de gas, recordemos, ante una ciudad, provincia, localidad que tenga durante, sobre todo en la época del invierno, épocas de mucho frío y de mucho consumo en los calefactores, que lo que hacen es básicamente calentar los hogares. Por ende, en el 2021 hubo un debate muy fuerte con inclusive gobernadores que en ese momento eran diputados. Recuerdo lo que era esta competencia o este ida y vuelta en, qué entra, qué no entra, la Patagonia contra ciudades, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que eran ciudades costeras,
qué pasaba, por ejemplo, con el caso de Bahía Blanca, que es una provincia que realmente sufre mucho el frío. Bueno, Karina Banfi pidió por Bahía Blanca. Karina Banfi pidió por Bahía, claro, exactamente. Y en aquel momento, más allá de esto que jugábamos en la previa de que soy oriundo de Mar del Plata también había sido foco de un debate en comparativa con las provincias patagónicas, ¿no? Por eso había un tira y afloje. Bueno, en definitiva, lo cierto es que se aumentó, pasándose inclusive más, te diría, se triplicó la cantidad de beneficiarios de aquel entonces de lo que había a lo que ese régimen nuevo había implementado para lo que era básicamente un descuento importante en las tarifas de gas. El gobierno nacional ahora lo que plantea es hacer un cambio en los criterios. Y vamos a ver qué fue lo que se aprobó ayer en comisión, con dictamen. Ahora falta la parte del recinto, que será el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. El régimen hoy subsidia tarifas de gas en amplias regiones del país. Lo que decíamos, plantea pasar el proyecto y esta modificación de subsidios masivos a un esquema focalizado según los ingresos familiares. ¿El oficialismo qué sostiene? Bueno, que hoy se subsidia también a hogares que tienen altos ingresos. Básicamente, para explicarlo en pocas palabras, lo que entiende el gobierno nacional es que hoy familias de bajos ingresos pagan impuestos y con esos impuestos que están pagando un beneficio para familias que tienen altos ingresos. Claro, la zona fría la pagan los que no tienen zona fría, para ser más claro. O sea, hay un fideicomiso que se arma con un aporte extra que paga quien no tiene beneficio. El que no tiene una zona fría está pagando, entonces ahí es donde viene la discusión, ¿no? Sí, exactamente. Porque te quedas afuera y no solo que no tienes el beneficio, sino que tenés que pagarlo. Claro, tenés que pagarlo, exactamente. Vamos a ir con algunos datos importantes para tener en cuenta. Bueno, el beneficio pleno seguirá para la Patagonia, que también acá es una cuestión arbitraria de ver exactamente a qué se le llama Patagonia y a qué no, sobre todo de la mitad del mapa y en donde empieza el límite, hacia abajo. Malargüe, esta localidad de Mendoza, de montaña, con inclusive momentos de nieve, donde se destaca por las cabañas, el turismo y demás. Y la región de la Puna, que incluye a 3 o 4 provincias de lo que sería el norte argentino, que están más cerca a la cordillera de los Andes. El descuento en zonas incorporadas en 2021 justamente se apuntaba a, en este caso, el descuento apuntará a hogares de menores ingresos. Es decir, aquellas localidades que se incluyeron en el 2021 en estas zonas frías, bueno, ahora se dejará de, como decíamos hoy en un claro ejemplo, si vos, Mauri y yo vivimos en Bahía Blanca y vos tenés 6 veces más ingresos que yo en mi familia, no tiene, por lo que entiende el gobierno nacional, es que yo esté teniendo el beneficio y vos también lo tengas, sino que haya un criterio de quien realmente lo necesita lo tenga que tener este beneficio para pagar menos las tarifas de gas. Vamos a ir al siguiente ítem, fíjense, dentro de las placas. Quienes alcancen el subsidio, justamente este beneficio, son aquellas que estén incluidas en el subsidio energético focalizado, el SEF, que fue un decreto que se publicó el 2 de enero de este año, pero fue un decreto que tiene el número 943/2025 y a partir de ahí es donde se van a empezar a cruzar los datos principales para entender quiénes van a pagar y quiénes no. Siguiente placa, para entender un poco más. El régimen actual en aquel entonces pasó de 950.000 beneficiarios aproximadamente. Cuando se aprobó la ley en el 2021 pasó a casi 4 millones de beneficiarios. Por eso se aumentó bastante. Ahora, según las estimaciones, se cree que más de 1,5 millones de beneficiarios perderían este beneficio, con lo cual quedaría la vara de aquel entonces de 950.000 beneficiarios, que pasó a casi 4 millones, a quedar aproximadamente en 2,5 millones, según estimaciones, para que se tenga en cuenta. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar más datos de este proyecto. El dictamen de mayoría tuvo 46 rúbricas, en este caso con el apoyo del oficialismo, del PRO,
de la UCR, donde también están los diputados mendocinos, en este caso, recordemos Misiones, que en este caso, de Mendoza, y bueno, la idea lógicamente es llevarlo al temario del próximo miércoles, falta la oficialización, pero ya está solicitada la sesión donde está incluido este tema para el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Está último el tema, según me confirmaba Benaín esta mañana, me digo, está último en el tema. Sí. ¿Qué significa estar último? No, imagino que aparece en el último lugar porque se firmó dictamen ayer. Es por eso. Cuando habrán armado el temario, habrán esperado. ¿No será que hay que negociar algo? Porque muchas disidencias tuvo. Puede ser. En cambio, Jarasca, ¿cuántos meses consecutivos podés estar en Tierra del Fuego sin apagar el calefactor? No. Durante todo el año. Es más, ayer, yo aprendí eso durante todo el año lo tenés que tener prendido. No hay un día que no puedas tener. ¿Pero no lo pagás de noche, por ejemplo? Ni ahí. No, hace frío de noche. Baja ¿También mucho la en enero? Temperatura, claro. ¿Sí? Pero no lo podés tener en mínimo en piloto. Claro. ¿No se hace pedazos? Lo podés tener. No seas ignorante. No pregunto, ¿qué sé yo? No. Ayer la secretaria de Energía daba un dato que me pareció interesante, hoy lo anoté. Te pregunto porque esto es lo que se está tomando en cuenta para el tema de tener zonas frías. Que vos tengas que tener... En Ushuaia se consume 7 veces más que en la provincia de Buenos Aires, decía la secretaria de Energía. Yo lo anoté porque eso es cierto y durante todo el año estamos calefaccionados. Y nada de lo que ha circulado en otros gobiernos de una ostentación con respecto a veredas calefaccionadas. No, hay que estar calefaccionado porque si no, no se puede estar. Realmente las temperaturas son muy bajas. Aún en el verano tenés temperaturas muy bajas. Y el subsidio en este proyecto va al consumo y no a la tarifa fija. O sea que si vos tenés este aumento de consumo de 7 veces más con respecto a la provincia de Buenos Aires, es lo que se subsidiaría, no la tarifa fija que decía la secretaria, incluye a gente que tiene casas de temporada, en Villa Langostura, por ejemplo. Bueno, gracias por la placa, un placer, Gonza, gracias Vero por esta hora. De nada, chicos. Y nosotros hasta mañana. Volvemos mañana, acá a las 13 en la bancada.